Cuando gané 50 millones de pesos en la lotería, mis padres intentaron obligarme a darle la mitad a mi hermana consentida. Me negué. A la mañana siguiente, los encontré quemando lo que creían que era mi boleto ganador. El humo me alcanzó antes de ver las llamas. Ese olor específico, papel quemándose, denso y acre, el olor de algo que debía significar algo siendo reducido a nada, me golpeó en el momento en que crucé el pasillo lateral hacia el patio trasero de mis padres en Ecatepec. Mi madre me había enviado un mensaje de texto 2 días después de que me fui. Ven a casa, tenemos que hablar. La familia es lo primero, y porque había estado amando a estas personas toda mi vida con una constancia que ellos nunca igualaron, fui. Casi no cruzo el portón lateral. Algo en el aire, o algo en la parte de mí que siempre ha conocido a esta familia mejor de lo que quisiera, me dijo, revisa primero. Así que miré antes de anunciarme. Mi padre Ernesto estaba cerca del viejo tambo de metal que usábamos para quemar la basura del jardín, el mismo que se había estado oxidando en la misma esquina de ese patio desde que yo tenía 8 años. Sostenía las tenazas largas de metal que usaba para la chimenea. Mi madre Guadalupe estaba a su lado con los brazos cruzados y la barbilla en alto, en la postura que adopta cuando ha hecho algo que cree que era necesario y correcto. Las llamas subían del tambo, un papel grueso se curvaba convirtiéndose en ceniza, y mi nombre, Mariana López, impreso en la tipografía negra y en negrita de lo que parecía ser un documento oficial, visible durante exactamente 2 segundos antes de que el fuego se lo llevara. Mi madre estaba sonriendo. No una sonrisa pequeña, una de satisfacción. La sonrisa de una mujer que ha resuelto un problema. Detrás de la ventana de la cocina, con su teléfono levantado y firme, mi hermana Fernanda lo estaba grabando todo. Me quedé en el pasillo lateral por un momento. Sentí que algo sucedía en mi pecho, un hundimiento. Un vacío, la sensación física específica de una persona que acaba de presenciar algo que no se puede deshacer. Mis padres, de pie sobre un fuego, quemando lo que creían que era mi cheque de la lotería, sonriendo por ello. Luego miré más de cerca las cenizas, y me reí. No una risa educada, no una risa corta, una risa real, desde el fondo de mi estómago, del tipo que sale cuando algo es tan precisa y perfectamente absurdo que tu cuerpo no puede responder de otra manera. La sonrisa de mi madre desapareció. Las tenazas de mi padre se quedaron quietas. Detrás de la ventana de la cocina, el teléfono de Fernanda bajó. Caminé hacia el patio trasero todavía riendo. Necesito llevarlos de vuelta al principio, porque el fuego en el patio trasero solo tiene sentido si entienden los 31 años que lo precedieron. Mi nombre es Mariana López. Tengo 31 años. Trabajaba en ese momento en un doble turno 6 días a la semana. Los días en un despacho contable en Doctores. Las tardes haciendo la contabilidad de 3 pequeñas empresas que me pagaban por hora con la inconsistencia de las pequeñas empresas en todas partes. Había estado viviendo sola en un departamento de una recámara en Iztapalapa durante 6 años, pagando mi propia renta, mi propio teléfono, todo mío, desde el día en que dejé la casa de mis padres y entendí con tranquila finalidad que quedarme significaría convertirme en algo que no quería ser. Soy la hija mayor. Este es el detalle biográfico relevante. En mi familia, y digo mi familia con plena conciencia de que estoy describiendo una configuración específica de personas, en lugar de una experiencia universal, aunque desde entonces he aprendido que la configuración no es tan específica como pensaba. La hija mayor es la capaz, la que maneja las cosas, la que es fuerte, la que es práctica, la que puede trabajar más y sufrir más y cargar más, porque esa es simplemente su naturaleza y su papel, y el orden de las cosas. Mi hermana Fernanda tiene 30 años. Nunca ha pagado su propio recibo de teléfono. No estoy usando esto como una figura literaria. Mis padres han pagado el recibo de teléfono de Fernanda todos los meses durante 30 años, incluidos los meses en que yo trabajaba dobles turnos y ocasionalmente preguntaba si podían ayudarme a cubrir un gasto médico, momento en el que mi madre explicaba que el dinero estaba escaso. Fernanda es, y quiero ser justa, porque la justicia es algo que he trabajado para mantener, una persona que ha sido moldeada por lo que le hicieron tanto como por lo que ha hecho. Cuando le dices a una persona toda su vida que es frágil, que necesita protección, que el mundo es demasiado difícil para ella en específico, creas a alguien que se lo cree. Fernanda se lo creyó. La creencia se había vuelto, a los 30 años, tan estructural que ya no podía identificarla como una creencia. Era simplemente la realidad de Fernanda, la que mis padres habían construido para ella mientras construían una diferente para mí. Ricardo, su esposo desde hace 2 años, un hombre del que desconfié desde el primer encuentro con la intuición específica que proviene de haber crecido viendo a la gente aprovecharse de los puntos ciegos particulares de mi familia, tenía una cualidad que solo puedo describir como un vacío pulido. Se veía bien, hablaba correctamente, llegaba a las cenas familiares con la energía adecuada,
adecuada y se iba con la calidez adecuada. Y en algún lugar detrás de todo eso no había nada. Ninguna inversión real, ningún compromiso real. La actuación de un esposo sin el contenido de uno. Yo lo había visto. Le había dicho, una vez, con cuidado, a mi madre, no sé qué pensar de Ricardo. Ella había dicho, tienes envidia porque Fernanda tiene a alguien y tú no. Había archivado eso y seguía adelante. El boleto de lotería fue un impulso de un martes. Había pasado junto al vendedor afuera de la estación del Metro Portales. Un hombre al que le había comprado 2 veces antes, siempre en la misma estación, siempre después de mis clientes de contabilidad por la tarde, cuando estaba cansada y la semana había sido larga, y gastar 20 pesos en la posibilidad de una vida diferente parecía una asignación razonable de recursos. Compré un boleto, lo puse en mi cartera, me olvidé de él durante 4 días. Luego, el sábado por la mañana, estaba limpiando mi cartera, buscando un recibo que necesitaba mi cliente de contabilidad y lo encontré, y busqué los números porque siempre busco los números aunque nunca gano, y leí el resultado en el sitio web de la Lotería Nacional 3 veces antes de permitirme entender lo que estaba leyendo. 50 millones de pesos. Me senté en el borde de mi cama en mi departamento en Iztapalapa durante aproximadamente 20 minutos. Luego, llamé a mi abogada. Su nombre es Claudia Reyes. Ha sido abogada privada durante 18 años, especializándose en asuntos civiles y financieros, y es la persona a la que había llamado 3 años antes, cuando un empleador anterior intentó retener mi último mes de sueldo, y lo resolvió en 11 días con la eficiencia específica de alguien que nunca ha dudado de que va a ganar. Claudia, dije, gané la Lotería Nacional. Una pausa. ¿Cuánto? 50 millones. Otra pausa. No se lo digas a nadie todavía, dijo. Ven a mi oficina el lunes. Configuraremos el fideicomiso antes de que reclames. ¿Por qué el fideicomiso? Porque el dinero cambia el comportamiento de todos a tu alrededor, dijo. Y un fideicomiso significa que el premio es reclamado por una entidad legal en lugar de tu nombre personal, lo que hace que sea significativamente más difícil para cualquiera presionarte o perseguirte directamente. Se detuvo. ¿Tienes familia que pueda ser difícil con esto? Pensé en Fernanda. En la voz de mi madre cuando dijo esta bendición es para toda la familia en el funeral de mi abuela, con respecto a una herencia que me habían dejado específicamente a mí. Sí, dije. Lunes por la mañana, dijo Claudia. No se lo digas a nadie antes de eso. No se lo dije a nadie antes de eso. Se lo dije el domingo. Este fue mi error. No el decirlo, el momento. Había planeado esperar hasta que se estableciera el fideicomiso, hasta que la estructura legal estuviera en su lugar, hasta que el premio ya estuviera reclamado y fuera intocable. Pero el domingo por la mañana me desperté con 50 millones de pesos en mi cartera y mi familia, a 20 minutos de distancia, y el peso específico de querer que alguien que me amaba estuviera feliz por mí. Compré pan dulce en la panadería cerca del metro. Manejé a Ecatepec con el corazón temblando y la concha todavía caliente en la bolsa, y le enseñé a mi madre los números ganadores en mi teléfono. Ella no me abrazó, miró la pantalla y dijo, esta bendición es para toda la familia. La primera señal de que algo andaba mal, más allá de lo obvio de esa frase, fue lo rápido que mi padre llegó a la conclusión. Se sentó a la mesa con la autoridad de un hombre que ya ha decidido lo que la reunión va a producir. Fernanda y Ricardo necesitan una casa, dijo. La mitad de ese dinero los ayudará a empezar su vida como es debido. La mitad, 25 millones de pesos. Declarado como una decisión, no como una petición. Miré a Fernanda. Estaba sentada frente a mí con la mirada baja en la actuación de la renuencia. Los ojos caídos específicos de una persona que quiere algo, y ha aprendido que pretender no quererlo es más efectivo que pedirlo directamente. Estaba sonriendo levemente. Pensaba que ya había ganado. ¿La mitad? Dije. Estás sola, dijo mi madre. Su voz tenía la cualidad de una mujer que le explica algo obvio a alguien que ha sido lento para entenderlo. Sin esposo, sin hijos. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Había escuchado esa frase en diferentes formas toda mi vida. Tú puedes aguantar más. Eres más fuerte. No necesitas tanto. Estarás bien. La lógica que convertía mi resiliencia en una justificación para quitarme cosas. No, dije. Es mi boleto. Yo lo compré. Yo lo gané. Mi padre azotó la mesa. Las conchas saltaron. Chica desagradecida. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿qué ha hecho esta familia por mí? Dije, no en voz alta. La pregunta era genuina. Y la respuesta era lo suficientemente interesante como para querer escucharla. Nadie la respondió. Fernanda se levantó. Las lágrimas aparecieron. Y digo aparecieron con precisión porque he visto a Fernanda producir lágrimas desde que éramos niñas, y nunca he podido determinar si son reales o administradas. Y he concluido que la distinción tal vez no importe tanto como pensé alguna vez, porque la función es idéntica independientemente de ello. Sabía que harías esto, dijo. Sabía que cambiarías. Siempre me tuviste envidia. Siempre. Me reí. La risa corta y específica de una persona que
se encuentra con una acusación tan lejana de la realidad en la que habita que la brecha es brevemente cómica. ¿Envidia? Fernanda, tienes 30 años y todavía te pagan el recibo del teléfono. Mi madre se levantó. Si te vas sin prometer que vas a compartir, dijo. No regreses. Dolió. Quiero ser honesta sobre eso. Dolió. La amenaza de una puerta cerrada por parte de las personas que se supone que son la puerta abierta permanente. Lo sentí en el esternón, que es donde siento las cosas que aún no he procesado, y lo mantuve allí y tomé mi bolsa. Caminé hacia el portón. Me gritó desde atrás. Si no le das la mitad a tu hermana, me aseguraré de que no te quedes con nada. No respondí. Manejé de regreso a mi departamento. Llamé a Claudia. Ya lo saben, dije. Por supuesto que sí, dijo. Lunes por la mañana. No regreses antes de eso. Regresé el martes, porque los amo. Esa es la única razón, y es una razón real, y la he examinado extensamente desde entonces. ¿Qué te pasa?, espetó mi madre cuando la risa no cesó. Me limpié los ojos. 50 millones de pesos en un fideicomiso que había establecido la mañana anterior. El papeleo de Claudia presentado. El proceso de reclamación iniciado a través de la entidad legal que ella había creado específicamente para este propósito, lo que significaba que el premio ya no estaba vinculado a mi nombre de ninguna manera que pudiera ser presionada, impugnada o redirigida, y mis padres, de pie sobre un tambo de metal ardiendo en el patio trasero de la casa en la que había crecido, habiendo quemado lo que creían que era mi boleto ganador. ¿De verdad creen?, dije, aún recuperando el aliento, que la Lotería Nacional manda un cheque de 50 millones de pesos por correo ordinario a una casa donde no he vivido en 6 años? Las tenazas de mi padre bajaron. Tenía tu nombre, dijo. Era un folleto promocional, dije, de una agencia de autos en Insurgentes. Una de esas cartas que dicen que usted podría haber ganado y enumeran números falsos para hacerte llamar y sentarte a escuchar una presentación de ventas. La había recibido, realmente, 3 semanas antes. La había traído a la casa durante una visita y la había dejado en la mesa de la cocina, porque mi padre había expresado cierto interés en el modelo de auto anunciado al reverso. La dejé aquí por accidente, hace semanas. El silencio en ese patio trasero fue el silencio más completo que he escuchado jamás. El rostro de mi madre se puso del color del humo que salía del tambo. Estás mintiendo, dijo. El boleto real está en un fideicomiso que establecí ayer por la mañana con mi abogada Claudia Reyes. Saqué mi teléfono, no para enseñarles nada, solo para tenerlo en la mano, porque sabía lo que venía y quería estar lista. La reclamación ya está en proceso. El premio va directamente a la entidad del fideicomiso, lo que significa que ninguno de ustedes puede tocarlo a través de ningún mecanismo legal o financiero. Mi madre emitió un sonido. Nos atrapaste en una trampa, dijo. Y aquí es donde quiero ser muy precisa, porque esta palabra, trampa, es la palabra que eligió para describir una situación en la que había abierto mi correo, identificado lo que creía que era mi boleto ganador y lo había quemado en su patio trasero mientras mi hermana lo filmaba con su teléfono. No, dije. Ustedes abrieron mi correo, robaron lo que creían que era mi premio, lo quemaron, y mi hermana filmó todo. Miré a Fernanda, que había salido de la cocina, y estaba de pie cerca de la puerta trasera con el teléfono a un lado, con una expresión de incertidumbre de una manera que nunca había visto en su rostro. Se atraparon a ustedes mismos. Fernanda emitió un sonido, no un grito exactamente, más bien como una palabra que había comenzado en su pecho y no podía encontrar la manera de salir correctamente. Dile la verdad, mamá. Su voz estaba Miré a Fernanda, que había salido de la cocina, y estaba de pie cerca de la puerta trasera con el teléfono a un lado, con una expresión de incertidumbre de una manera que nunca había visto en su rostro. Se atraparon a ustedes mismos. Fernanda emitió un sonido, no un grito exactamente, más bien como una palabra que había comenzado en su pecho y no podía encontrar la manera de salir correctamente. Dile la verdad, mamá. Su voz estaba temblando, un temblor real, no del tipo administrado, del tipo estructural. Dile por qué realmente necesito ese dinero. Fernanda. La voz de mi madre se volvió plana y aguda simultáneamente, lo cual es un truco acústico que he pasado 31 años tratando de entender y solo recientemente he identificado como el sonido específico de una mujer cuyo control sobre una situación está terminando. Cállate. Dile, dijo Fernanda. Dile o lo haré yo. Mi madre se giró hacia su hija, la frágil, la protegida, la persona alrededor de la cual había pasado 30 años construyendo muros. Los muros se estaban cayendo. Ricardo debe dinero, dijo Fernanda. Y luego la frase se rompió, y todo lo que había dentro se derramó de golpe, de la manera específica en que las frases se rompen cuando alguien las ha estado manteniendo unidas por la fuerza durante demasiado tiempo. Mucho dinero. Él ha estado. Hizo malas inversiones. Me dijo que eran inversiones. Ahora dicen que vendrán por él si no pagamos para el viernes. Miré a mis padres. El rostro de mi padre se había vuelto del gris de un hombre a quien le acaban de pedir su propia contabilidad. ¿Desde hace cuánto?, pregunté. 6 meses, susurró Fernanda. Él ha estado. Yo no sabía todo, pero luego
Luego empezaron a llamar a la casa. Luego vinieron a la casa. Y papá, suficiente, dijo mi padre. Pero ya no era suficiente. La frase que se había retenido durante meses ya había salido. Y la siguiente parte llegó de la manera en que llegan las siguientes partes, cuando se ha abierto una puerta que no se puede cerrar. Papá firmó papeles, dijo Fernanda, él y mamá, para garantizar la deuda de Ricardo, porque Ricardo dijo que era temporal, porque dijo que una vez que llegara el dinero de mi hermana, miré a mi padre. ¿Cuánto?, dije. Él no respondió. Entonces alguien tocó a la puerta principal, fuerte. El tipo de toque que tiene una intención detrás, no el toque de un vecino o de un repartidor, sino el toque de personas que han venido con un propósito específico y han decidido que la cortesía ya no es el instrumento adecuado. La voz de un hombre, desde el lado de la calle. Don Ernesto, sabemos que está ahí. Venimos por lo que nos prometió. El rostro de mi padre se puso blanco, no pálido, blanco. Y en ese color, en esa sombra específica de un hombre al que se le acaban de agotar las jugadas, lo entendí todo. No habían querido mi dinero por amor. No lo habían querido porque creyeran, genuinamente, que los recursos familiares debían compartirse. Lo habían querido porque ya se estaban ahogando antes de que yo cruzara la puerta con el pan dulce y el corazón temblando. Y mi boleto de lotería les había aparecido no como mi buena suerte, sino como su rescate, una balsa de salvamento que ya habían decidido que era propiedad comunal antes de preguntar si yo estaba dispuesta a compartirla. Mis padres habían firmado como avales de una deuda que no entendían del todo, bajo la palabra de un hombre al que no habían cuestionado lo suficiente en los meses anteriores a mi victoria. No habían acudido a mí como padres que me amaban, habían acudido como personas desesperadas que necesitaban mi dinero para sobrevivir a una situación que ellos mismos habían creado. ¿Qué estás haciendo? Mi padre me agarró del brazo cuando saqué mi teléfono. Llamar a la policía. ¿Nos vas a meter en problemas? No, dije. Le quité la mano de mi brazo con la deliberación específica de alguien que ha tomado una decisión final y la está ejecutando sin drama. Ustedes solos se metieron aquí. Solo me estoy asegurando de que las personas adecuadas lo sepan. Los oficiales llegaron en 12 minutos. Los hombres de la puerta principal, dos de ellos, el tipo de hombres que cobran dinero para el tipo de personas que prestan dinero a tasas que no aparecen en ninguna documentación oficial, fueron identificados, interrogados y finalmente escoltados fuera de la propiedad mientras su conversación con mi padre era documentada. Me quedé en el patio trasero con el humo aún saliendo del tambo y le di mi declaración a la oficial Patricia Méndez, quien lleva 9 años en la estación de Ecatepec y quien tomó mi relato con la atenta exhaustividad de alguien que entiende que los detalles de una situación son los que determinan su forma legal. Sus padres quemaron lo que creían que era su boleto ganador de la lotería, dijo. Creían que lo era, dije. Era un folleto promocional. Ella escribió algo. ¿Y la habían invitado a la casa? Vine porque mi madre me mandó un mensaje de texto diciendo que quería hablar. La familia es lo primero. Otra nota. Necesitamos documentar el tambo, dijo. Asentí. Fernanda había salido. Estaba sentada en los escalones traseros con los brazos alrededor de las rodillas, su teléfono boca abajo a su lado. La grabación todavía estaba en él, asumí. El metraje de mis padres quemando lo que creían que era mi boleto. No le había pedido que lo conservara, pero noté que estaba allí. Ricardo llegó más tarde, en una camioneta prestada. Conozco el orden específico de los eventos porque el informe de la oficial Méndez, que Claudia Reyes obtuvo una semana después, lo documenta con marcas de tiempo. Ricardo llegó a las 4:47 p.m., dio la vuelta en la calle, vio la patrulla frente a la casa, intentó dar marcha atrás, no fue lo suficientemente rápido. Fernanda salió corriendo por la puerta principal cuando escuchó la conmoción. Estaba gritando su nombre. Le preguntaba qué estaba pasando. Estaba, creo, intentando alcanzar al esposo en el que había creído en contra de cada señal razonable. Él ni siquiera la miró. Yo no firmé nada, le dijo al oficial que lo había detenido. Lo que sea que les hayan dicho, ese era su arreglo. Yo no tengo nada que ver con su papeleo. Fernanda dejó de correr. Se quedó de pie en medio de la calle frente a la casa de sus padres y miró a su esposo y entendió algo. Pude ver cómo sucedía a 6 metros de distancia, que se había estado negando a entender durante mucho tiempo. En la delegación, la situación continúa aclarándose de la manera específica en que las situaciones se aclaran cuando la presión que las mantenía unidas ha sido retirada. Ricardo le había pedido dinero prestado a personas cuya estructura de préstamo no está regulada por ninguna institución de la que yo tenga conocimiento. La tasa de rendimiento que esperaban era significativa. Mis padres habían firmado como avales en un documento que Ricardo les había dicho que era una formalidad. Durante una cena en la que el vino se había abierto temprano y el papeleo había aparecido tarde, habían firmado. Cuando el oficial preguntó sobre el embarazo, un detalle que surgió durante la declaración de Fernanda, en la que reveló que tenía 8 semanas de gestación, Ricardo se encogió de hombros. El encogimiento de hombros específico de un hombre que elimina un problema de su contabilidad. Ni siquiera sé si es mío, dijo. Fernanda estaba sentada en una silla en el área de espera de la delegación cuando escuchó eso. Yo estaba sentada 2 sillas más allá. No la miré. Miré la pared frente a mí y pensé en 31 años de que me dijeran que yo era la capaz, la fuerte, la que no necesitaba tanto, y pensé en cómo ese encuadre siempre había contenido algo de verdad incluso cuando se usaba incorrectamente. Soy capaz, soy fuerte. Simplemente
Simplemente nunca se me había permitido decidir qué hacía con esas cualidades. Ahora podía. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Claudia en Insurgentes. Claudia Reyes, abogada, 18 años de práctica, la mujer que me había llamado brillante una vez en un contexto profesional que en ese momento pensé que era una hipérbole, y desde entonces he reconsiderado. Había preparado la documentación final para la reclamación del fideicomiso. El premio, 50 millones de pesos, se transferiría a la entidad del fideicomiso durante los siguientes 30 días según el cronograma de procesamiento estándar de la Lotería Nacional. El fideicomiso tenía 3 propósitos designados: la compra de una propiedad, una cuenta de desarrollo comercial y un fondo de reserva personal, todo estructurado para minimizar la exposición fiscal y maximizar la flexibilidad. ¿Alguna presión de la familia? Dijo. Hubo presión. Dije. Ha sido atendida. Me miró por encima de sus lentes. ¿Atendida cómo? Mis padres quemaron un folleto de una agencia de autos. Mi cuñado fue detenido. Mi hermana está en el hospital. Una pausa. Tu hermana. 8 semanas de embarazo. Dije. Ella está bien. Lo del hospital es rutina. Claudia escribió algo en sus notas. ¿Y la deuda que garantizaron tus padres? Eso es entre ellos y los acreedores de Ricardo. Dije. Le he dado una declaración a la oficial Méndez en la estación de Ecatepec documentando los eventos de ayer. Cualquiera que sea la exposición legal que tengan mis padres por la garantía, tendrán que atenderla a través de sus propios recursos. Vendrán a buscarte, dijo Claudia. Intentarán venir a buscarme, dije. Por eso estoy aquí. Ella redactó la notificación legal formal esa tarde, un documento que informaba a mis padres, por su nombre, a través de correo certificado, que yo estaba representada por un asesor legal, que todo contacto debía dirigirse a través de la oficina de Claudia, y que cualquier contacto directo en mi lugar de trabajo o residencia sería documentado y atendido a través de los mecanismos legales correspondientes. Lo firmé. Claudia lo firmó. Salió al día siguiente. Lo que siguió no fue dramático. Fue el proceso específico, pesado y poco glamuroso, de una vida reorganizándose a sí misma. El premio se liquidó en 31 días. Compré el departamento en Narvarte, un vecindario por el que había caminado durante años de camino a ver clientes, mirando los edificios, con la tranquila aspiración de alguien que sabe exactamente lo que quiere y está midiendo la distancia. El departamento estaba en el 4º piso de un edificio que había sido restaurado 3 años antes, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde de una manera que me hizo quedarme de pie en el espacio vacío durante 10 minutos antes de decirle que sí al agente inmobiliario. Dejé el despacho contable. No dramáticamente, di el aviso correspondiente, terminé mi trabajo pendiente, escribí una recomendación para la contadora junior que había estado lista para un papel más grande durante 2 años y no se lo habían dado. Mis clientes privados de contabilidad los transferí a un colega en el que confiaba. Luego me senté y pensé en lo que realmente quería hacer. Tenía una licenciatura en administración de empresas. Tenía 8 años de experiencia financiera práctica en contabilidad, teneduría de libros y operaciones de pequeñas empresas. Resultó ser, 50 millones de pesos y nadie a quien responder sobre cómo los gastaba. Me inscribí en un programa de certificación en consultoría financiera. Comencé a tomar clientes no como tenedora de libros, sino como asesora. Pequeñas empresas, inicialmente la misma categoría para la que había estado haciendo los números todos estos años, pero ahora con el panorama completo. Estrategia, estructura, planificación de crecimiento. Era buena en eso. Esto no es una sorpresa en retrospectiva, aunque me tomó más tiempo del que debería haberme tomado el permitirme decirlo claramente. Soy buena entendiendo el dinero y lo que puede hacer, y soy buena ayudando a la gente a tomar decisiones al respecto. Simplemente había estado gastando esas habilidades en las emergencias de otras personas durante tanto tiempo que nunca las había dirigido hacia mi propio futuro. Mis padres intentaron comunicarse conmigo a través de 4 parientes a lo largo de 6 meses. Mi tía Rosario, que me cae bien y que estaba avergonzada por el recado, vino 2 veces. Mi primo Alejandro una vez. La amiga de mi madre, doña Carmen, que me conocía desde la infancia y que me entregó el mensaje con genuina angustia. Dile que la extraño, dile que la puerta sigue abierta, dile que la familia no tiene por qué terminar de esta manera. Mi padre no envió mensajes. No sé si eso fue orgullo o vergüenza, o una clase de dignidad que logró localizar tarde. No sé cuál de esas posibilidades prefiero. Fernanda me mandó un mensaje de texto una vez, desde el hospital, 3 días después de que Ricardo fuera liberado sin cargos. Ella todavía estaba allí por una complicación no relacionada. Bajo observación. El mensaje decía: lamento haberlo grabado. Nada más. Le respondí: cuídate mucho. Eso es lo más verdadero que se me ocurrió decir. Quienquiera que sea Fernanda, cualquiera que sea la combinación de su naturaleza y lo que le hicieron la haya convertido, ahora es una persona que navega por consecuencias que no eligió del todo, con un embarazo y sin un esposo y sin la protección financiera familiar que había creído que era permanente. He pensado en lo que le debo. He
pensado en ello con el cuidado específico que ahora aplico a las decisiones financieras, porque he aprendido que las dos cosas no son tan diferentes como la gente pretende. ¿Qué le debo? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuál es el rendimiento? Aún no tengo una respuesta completa. Tengo el comienzo de una, que es, le debo honestidad cuando esté lista para ello, y no le debo nada que no haya pedido con sus propias palabras, y me debo a mí misma el derecho de decidir qué forma toma cualquier apoyo. Eso es lo más lejos que he llegado. El domingo que mi primo Alejandro me entregó el último mensaje, la voz de mi madre a través de su incomodidad, la puerta sigue abierta, la familia no termina así. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi departamento en Narvarte, mirando hacia la calle 4 pisos abajo, luz de tarde de domingo, el dorado específico de finales de octubre en la ciudad, la forma en que cae sobre los edificios, y hace que todo parezca un poco más permanente de lo que es. Pensé en el patio trasero en Ecatepec, en el humo, en el momento en que había entendido lo que estaban haciendo y sentí que el suelo se hundía y luego, un segundo después, me reí. Pensé en la sonrisa de mi madre cuando pensó que había ganado. La satisfacción específica de una mujer que había resuelto un problema, que había cerrado una puerta, había estado tan segura de sí misma, había quemado un folleto de una agencia de autos en un tambo de metal y lo había llamado poder. Problema, que había cerrado una puerta, había estado tan segura de sí misma, había quemado un folleto de una agencia de autos en un tambo de metal y lo había llamado poder. Miré la calle debajo de mi ventana, a la ciudad que era mía ahora de una manera que nunca antes había sido. Dile que ya no necesito su puerta, le dije a Alejandro. Él me miró. Compré la mía. El boleto está enmarcado, no el real. Ese está en los archivos de Claudia como parte de la documentación del fideicomiso. Una copia, printed y enmarcada, que cuelga en mi oficina en casa junto a mi certificación profesional y una fotografía del departamento el día que firmé los papeles. 20 pesos. Un impulso de un martes. Un vendedor afuera del metro en Portales que no tiene idea de que el boleto que me vendió lo cambió todo. Paso por esa estación a veces, de camino a reuniones con clientes. No me detengo. El vendedor ha pasado al siguiente martes, a la siguiente persona, a los siguientes 20 pesos. Así es como funciona. Llevas algo ordinario durante 4 días y luego te enteras de lo que era. El truco, lo que nadie te dice sobre ganar algo grande, es que el dinero nunca fue el descubrimiento más importante. El descubrimiento más importante fue lo que sucedió cuando dije que no, lo que aprendí sobre quién estaba de pie a mi lado, lo que encontré cuando dejé de ser la fuerte que podía aguantar más y empecé a ser la única que tenía que decidir qué sucedía después. Lo que encontré fue, yo podía, siempre había podido, simplemente nunca antes había sido yo la que sostenía el boleto.